Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el acuerdo binacional entre México y Estados Unidos en materia de transporte aéreo. Para hablar de este tema, me acompaña Yuriria Mascot. Ella es abogada, consultora legal en Baker McKenzie, pero además con una amplia trayectoria en el sector público y principalmente como subsecretaria de Transportes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Querida Yuri, bienvenida a Ventana Política. Muchas gracias, Vero. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Pues sí, la verdad que es un tema súper importante que luego no nos damos ni idea, ¿no?, de lo que significa, y creo que nadie mejor que tú conoce la parte del transporte aéreo y lo que significa. Creo que no podemos nada más dejar de pensar en viajes, ¿no?, para pasajeros, de turismo, de negocios, pero también la aviación implica carga, paquetería, mensajería, es decir, una serie de servicios que van mucho más allá de simplemente tomar un vuelo. Y en dos países tan unidos y tan vinculados como México y Estados Unidos, cuéntanos cómo se regula y de ahí por qué es importante estos tratados o este tratado binacional en materia de transporte aéreo, Yuri. Gracias, Vero. Mira, te comento. La aviación se regula por acuerdos internacionales. El primer gran acuerdo es el de Chicago, de 1940 y tantos, 50 y tantos, no recuerdo la fecha. Y de ahí surgen diversos acuerdos bilaterales. México tiene firmados con muchísimos países, pues con más de 50 países tiene firmados acuerdos bilaterales. El Estados Unidos, que se había firmado en 1960, no había tenido una modificación importante hasta el 2016 que entró en vigor. O sea, las negociaciones empezaron en el 2014. Tuve la suerte y el privilegio de que me tocara llevarlas a mí a cabo. Éramos dos subsecretarias de transporte mujeres quienes fuimos las responsables de esto. Y llevamos este acuerdo después de una amplia negociación muy profunda con toda la industria nacional. O sea, estoy hablando de aerolíneas de carga, aerolíneas de pasaje, colegios de ingenieros, sindicatos, el Frente de la Defensa Nacional de la Aviación. Todos los conocedores de la industria participamos en esta negociación y se llegó a un gran acuerdo, un acuerdo que te permitía ya y nos permite hoy en día la múltiple designación de vuelos entre ambos países. Anteriormente solamente se podían 2 y en algunas rutas muy en específicas 3 de punto a punto, es decir, México-Chicago, 2 aerolíneas de México, 2 aerolíneas de Estados Unidos. Y esto limitaba el crecimiento, limitaba el número de vuelos y limitaba el intercambio comercial. Entonces se decidió, no se podían tener alianzas como las que se tienen hoy en día de Aeroméxico y Delta. No había, porque no había las libertades concedidas dentro de los convenios, dentro del convenio bilateral, y entonces te ceñías nada más al One World, SkyTeam, que no te daban los beneficios de una alianza como tal, como la que tienen ahorita Aeroméxico y Delta. Entonces, este convenio bilateral que logramos un gran punto, que es sin dar el cabotaje, porque México no accedió al cabotaje. A ver, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje es que una aerolínea americana de un punto de México tome carga o pasaje y lo lleve a otro punto de México. Eso está prohibido. A pesar de que no dimos el cabotaje, de que México no se dio para proteger a nuestra industria nacional y a nuestra aviación y a nuestros empleos en la industria. Es decir, para que dentro del país fueran líneas mexicanas las que transportaban pasaje y carga. Exactamente. Pese a que no cedimos en eso, logramos que se nos considerara un acuerdo, ya que tenía la posibilidad de otorgar alianzas. Entonces fue realmente un instrumento que trajo muchísimos beneficios a México, Vero, y beneficios me refiero a el crecimiento en la carga. Te voy a decir, cuando era directora de correos, el 1.3% del PIB era el comercio electrónico. En el 2023, que fue la última cifra, ya es el 6.4%, pero sí, gracias a que tenemos un convenio abierto, bilateral, que permite las libertades en carga que antes no teníamos.
Las rutas en la aviación, cuando yo tomé la subsecretaría, eran 1,200 y cuando la entregué eran 2,400 rutas. Y creo que han seguido creciendo de una manera exponencial las rutas. Todo esto te lo permite el convenio bilateral y que termina ayudando al usuario final, porque tú compras tu celular a un precio más económico, tú compras, te llegan los paquetes al día siguiente o a los 2 días que pides por Amazon o por cualquier aplicación de estas, la que quieras. Te llegan los bienes de manera inmediata y lo mismo pasa con el transporte. Tienes mucho más opciones de viajes entre ambos países. Efectivamente, y exacto, y es una... digamos, es una condición que yo creo que va a seguir al alza, porque nada hace presumir que esto se vaya a detener, ¿no? Como dices tú, estas cifras de lo del e-commerce, del comercio digital y también la mucha mayor interconectividad, ¿no? A nivel global y pues sobre todo, evidentemente, entre México y Estados Unidos, por muchas razones y la más simple pues es la proximidad, ¿no? Entonces creo que exacto, es algo que no se va a detener. Ahora, este acuerdo tan importante como dices tú que se negoció ha pasado por diferentes etapas y claramente como todos los acuerdos binacionales pues en algún momento hay quejas, hay observaciones. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Porque lo que se ha digamos difundido son diversos señalamientos del gobierno de Estados Unidos respecto a si hay incumplimientos o no de este acuerdo. ¿En dónde estamos y cuál es la ruta o qué es lo que estamos haciendo como país para mantener justamente estas capacidades, estas libertades, como les llamas tú en los acuerdos, para beneficio de México? El acuerdo se firma, se ratifica por el Senado. Yo le denomino el TEMEC de la aviación, sí, que es como el TEMEC de la aviación. Se firma, se ratifica por el Senado y hay un cumplimiento por ambas partes durante muchos años. Nos ponen algunas condiciones que se fueron cumpliendo poco a poco y todo iba muy bien. Se inaugura el aeropuerto de Santa Lucía. Primero hay una disminución de slots en la ICM. Slots es el horario de aterrizaje o despegue, el uso horario de aterrizaje y despegue que te da un aeropuerto. Ese es el slot, el famoso slot. Entonces, perdón, ahí como pregunta de novata, ¿los slots se asignan por línea aérea y ya se quedan así? No, hay derechos adquiridos, pero se asignan por temporadas. Cada temporada hay una asignación y internacionalmente la normatividad te dice que hay derechos adquiridos que se tienen durante años. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ruta que tus usuarios, tus clientes están acostumbrados a tomar de las 8 de la mañana de los lunes de Hermosillo a Guadalajara, y de repente se las cambias, los slots, pues entonces ahí hay una distorsión tanto para el usuario como para la aerolínea. Entonces hay derechos adquiridos dentro de los propios slots. En la ICM teníamos con los últimos estudios que a mí me tocó realizar de seguridad aérea, porque la seguridad es la pirámide de la aviación, o sea, esa es la pirámide. Teníamos que eran 61 slots por operaciones por hora, o sea, 60 despegues y aterrizajes en una hora. De repente los bajan a 53 y mandan unas aerolíneas a el AIFA. Y después viene un decreto que toda la carga vuelven a bajar a 43, el gobierno mexicano vuelve a bajar a 43 y toda la carga en 180 días la manda a Santa Lucía. Ahí el acuerdo bilateral, ¿qué te permite? Te permite que tú hagas consultas. Oye, Estados Unidos, yo quiero reducir porque sabes que te mando el estudio de seguridad aérea que yo hice y este estudio me dice ya técnicamente que no son 60, sino son 53. O estoy haciendo remodelaciones a la ICM, las cuales me van a tardar tanto tiempo, te mando este estudio para que tú veas que este estudio está bien hecho y me permitas durante esta temporada o durante este periodo o ya como política pública trasladar estas operaciones y llegamos a este acuerdo. Ya lo platiqué con tus aerolíneas están de acuerdo y entonces el acuerdo te permite ese tipo de negociaciones entre las partes y consultas entre las partes. Parece ser que México sí notificó, pero no mandó el sustento en aquel entonces. No mandó el estudio y cuando terminó en teoría de arreglar el ICM, no regresó los slots.
Entonces el Departamento de Transporte dice, oye, México, no estás cumpliendo y yo te voy a sancionar. ¿Y cómo te voy a sancionar? Pues, y puso ahí la serie, ¿no? Vas a tener que hacer papeleo por cada aerolínea que venga, me vas a tener que mandar cada uno de tus... porque eso con el bilateral se ahorra. Haz de cuenta que en lugar de que venga una aerolínea, llega todo el papeleo, ya lo hiciste en México y entonces en Estados Unidos te lo validan y es mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo para los charters y estos vuelos que salen de ocasión. Y agilizar finalmente, agilizar, ¿no? es una eficiencia administrativa bárbara, pero que tú conoces muy bien. Sí. Por otro lado, la alianza te la voy a condicionar y pues también niega ahí una solicitud de una alianza que tenían otras dos aerolíneas. Déjame te pregunto ahí, la que conocemos mucho es la alianza Delta Aeroméxico, pero hay otras que no se o había proyectadas otras. Hay una intención de otra alianza muy interesante que es la de Viva Aerobús, pero que ahorita no se les ha, tengo entendido que hasta el momento no se les ha otorgado. Entonces, precisamente porque si yo ya no tengo abierto mi mercado y lo restringo, pues entonces ya no estoy cumpliendo mi convenio bilateral aéreo. Afortunadamente, la presidenta de México dio instrucciones para que se sentaran a llegar a acuerdos. Creo que el personal de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes de esta administración tiene una sensibilidad, una gran sensibilidad y conocimientos técnicos que le va a permitir llegar a resolver este tipo de discrepancias que hay entre ambos países. Entre ellas, por ejemplo, tengo entendido que el 18 de agosto, por ahí del 18-19, ya se le dieron algunos slots porque hicieron un reacomodo y subieron de 43 a 44 slots por hora. Y tengo entendido que ya la FAC le dio algunos slots a algunas de las aerolíneas norteamericanas y eso, bueno, pues de pasaje, eso la presión empieza a bajar y yo me imagino que en el tema de carga están llegando a algún tipo de acuerdo. El convenio bilateral lo tenemos que cuidar porque México sería el país que más perdería si no tuviéramos ese convenio bilateral. Así lo leyó la presidenta de México, así creo que lo están viendo los funcionarios actuales del gobierno de México y esperemos que este convenio bilateral pues pueda continuar, Vero. Claro, fíjate qué importante, porque sin duda los más beneficiados o perjudicados eventualmente, ¿no? Con una cancelación o ¿no? con una disminución del entendimiento de este tratado, pues es México, ¿no? Y como tú dices, implica incluso que se puedan o no dar más alianzas. Y yo te pongo nada más un escenario que vamos rumbo a un mundial, ¿no? Trinacional el año que entra. Pues imagínate justo lo que eso implica si no tenemos efectivamente un acuerdo, digamos, bien planchado, bien definido entre evidentemente más naciones, pero entre México y Estados Unidos. Pues es darnos un balazo en el pie y qué bueno, como dices tú, que la presente administración sí está haciendo o llevando a cabo, ¿no? las consultas y las conversaciones necesarias en beneficio de la aviación comercial mexicana, ¿no? Y de nosotros, de los usuarios. Sí, claro, por los supuesto. Usuarios, de los consumidores de cualquier bien que tú compres. Porque todo, Vero, todo lo que tienes a tu alrededor, todo llega por medio de un transporte. No hay nada que no llegue por medio de transporte. Es el sistema circulatorio del mundo. Y entonces, entre más tengas bien realizadas tu sistema circulatorio, entre más sano lo tengas, pues mejor salud vas a tener y mejor economía vas a tener. Entonces, para nosotros los usuarios, comprar algo que te llegue en 2 días es muy diferente a que te llegue en 15 días. Viajar en un avión que tengas muchas posibilidades a tener una posibilidad y a sujetarte a esa posibilidad, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y la cantidad de empleos que se generan en la industria de la aviación es enorme. Entonces, yo creo que qué bueno que lo leyó bien el gobierno de México y le está dando la atención que se merece. Sin duda, porque además vamos a estar en el ojo mundial y hay otro factor que tampoco es nada desdeñable y ahora te pregunto, tú hablabas de la seguridad y ahorita te pregunto, pero simplemente la infraestructura. Mucho se dice que los aeropuertos pues son como la puerta de entrada a un país, entonces es la imagen que tú das a quienes vienen, ¿no? Sí, claro. de cualquier parte del mundo y
además de la seguridad, la parte de infraestructura, Yuri, ¿eso se ve en los convenios o eso ya pertenece al ámbito de cada país? Y me refiero a infraestructura en el sentido de que tengas, ¿no?, las capacidades necesarias, incluso los servicios terrestres que se necesitan para recibir o para las llegadas y salidas de las aeronaves. ¿Eso también está regulado? A ver, cada país lo tiene regulado, por supuesto que cada país lo tiene regulado. Y tú sí tienes que, en la seguridad está regulada a nivel internacional. Hay unas normas de la Organización Aviación Civil Internacional a las cuales te tienes que cumplirlas. Ajá. La FAA es, por ser la aviación más grande del mundo, porque es comparada con ningún otro país, tiene la cantidad de aviones y de infraestructura aeroportuaria de Estados Unidos frente a los demás. La FAA tiene una cierta facultad de supervisión con todos aquellos países con quienes tiene vuelos de forma recíproca. Y entonces la FAA hace auditorías a las autoridades aquí de México en materia de implementación de regulación, capacitación, verificación de la industria, de las aeronaves y de los pilotos. Verifica que las aeronaves cumplan con todas las condiciones, supervisa que tú tengas todos los programas de capacitación debidos en tu país, te vigila que hayas verificado el sistema aeronáutico, que cada vez que alguien se va a registrar tenga todo el expediente completo, que tengas implementados sistemas y capacitación para toda tu industria. Y ese es el papel regulatorio que hace la FAC. La FAC tiene ese papel regulatorio. Creo que esta FAC está actuando con una seriedad importante, lo está haciendo. La anterior administración no lo vio así, hubo una disminución tanto de personal como de recursos que llegó a que México perdiera la categoría de aviación. Y después creo que la perdió en el 2021, ¿no? Y fue hasta 2023, hasta septiembre de 2023 que la recuperó. Y eso es por políticas públicas, pero no son los técnicos de la aviación los que fallan. Muchas veces somos los políticos los que no le damos la importancia, bueno, yo no soy política, pero bueno, que no son los políticos los que no le dan la importancia a temas como son los presupuestales, como son el apoyo a estos organismos que te permiten que tengas una aviación segura. Los controladores aéreos entran en esta categoría. Los controladores, el sistema del control aéreo. Fíjate que México tuvo, afortunadamente, el fundador del CENIAM, que es el sistema del control aéreo mexicano, del espacio aéreo mexicano, el que lo crea como tal el organismo, fue presidente de la OASI, es el ingeniero Kobe, y es un agente, es una eminencia en todo lo que es el espacio aéreo. Y fue presidente de la OASI en 2 administraciones y tuve el privilegio de que fuera el director del CENIAM mientras yo estuve de subsecretaria. Tienen una capacidad y unos controles, tiene un sindicato muy bueno el CENIAM y lo único que te pide como regulatorio, como subsecretaria, como su cabeza de sector al gobierno es: dame los recursos necesarios para que puedan operar mis controladores, dame los cursos de capacitación necesarios para que puedan mis controladores estar capacitados, dame las plazas que necesito para que mis controladores puedan verificar todo el espacio aéreo. Y entonces, si tú técnicamente, porque en aviación y en cualquiera de estos ámbitos tú lo conoces mejor que yo, Vero, cuando tú privilegias la técnica sobre la política, las cosas salen bien. Salen sin duda, bien. Y entonces aquí lo técnico es a seguir apoyando al CENIAM. Creo que en este momento, espero que lo estén haciendo, seguir apoyando al CENIAM para que nuestros controladores aéreos cada vez tengamos más, bien capacitados, con sus horarios súper regulados, porque no pueden trabajar de horas seguidas. Imagínate el control mental que necesitas para estar en ese tipo de trabajo y que tengan los sistemas al día y actualizados. Eso es por parte del CENIAM.
Es uno de los trabajos más estresantes del mundo. Está catalogado de los controladores aéreos, como dices tú, porque una distracción, una falta de concentración, lo que sea, implicaría o implica, ¿no? Vidas humanas. Vidas humanas, sí. Entonces, mientras se siga privilegiando lo técnico sobre lo político, las cosas podrán ir en marcha porque verdaderamente tenemos gente muy preparada y gente muy capacitada dentro del CENIAM y creo que así sigue. Sin duda. Para concluir, Yuri, ¿cuál sería el mejor resultado de estas consultas o estas pláticas que se están llevando a cabo? Es decir, no sabemos, los pormenores hasta este momento, pero ¿tú qué dirías, y dada tu experiencia, es decir, cuál sería un buen acuerdo para los próximos años, ¿no? Porque ya vimos que estos acuerdos están destinados justo para hacer, tú dijiste, es el TEMEC de la aviación. Yo terminaría con esa pregunta y nada más para cerrar, te lo hago en dos. ¿Cuál sería el resultado que tú esperarías que sería lo mejor para México en términos de esta revisión o estas pláticas del acuerdo? Y si la revisión del TEMEC que está prevista para el 2026 va a incluir también una revisión a estos acuerdos de aviación o se manejan, digamos, por rutas separadas. Se han manejado empiezo por la segunda. Uh-huh. Se han manejado por rutas separadas, aunque surgen de lo mismo, de estos grandes acuerdos del DIM, luego viene el TEMEC y luego pues viene el brazo de la aviación, ¿no? Yo estoy segura que en el momento que estén en las mesas de negociación del TEMEC, los cumplimientos o incumplimientos que hayamos tenido con el convenio bilateral saldrán sobre la mesa. Entonces, no demos más herramientas a los norteamericanos de incumplimiento si podemos cumplir con el acuerdo hoy en día. Claro. Espero que salga hoy con estas negociaciones. Yo estoy muy confiada en que este acuerdo va a poder permanecer y continuar. Pues ya tienen la máxima exclusión de la presidenta de México y por lo que veo y esta devolución de algunos tipos de slots a algunas líneas norteamericanas dentro de la ICM me hace ver que hay voluntad política, que hay voluntad técnica del gobierno de México para que este acuerdo se mantenga y continúe. La carga yo creería que se quedaría por lo que ha manifestado la presidenta dentro de Santa Lucía, pero entonces hay que ver ahí qué facilidades, qué accesos, qué manera de comunicación más fácil o qué tipo de sistemas de aduana, de logística, de carga y descarga se les puede ayudar para que ahorren tiempos y recursos para la carga las empresas, pues tanto mexicanas como norteamericanas. Claro, finalmente darles esas, digamos, como las condiciones que tenían, simplemente dárselas para que no se trata de un no, sino de un cómo sí se puede articular, ¿no? Exactamente. Por ahí lo veo, Vero. Así es. Pues, Yuri, como pues todo. Muchísimas gracias. Sí, como todo, ¿no? Apegarse a lo que dicen los instrumentos. Exacto. Y como dices tú, la parte técnica la tenemos y es bienvenida la voluntad política de salir bien librados de esta revisión o pláticas del acuerdo binacional en materia de aviación, porque el mayor beneficio será para la aviación mexicana, sin duda. Gracias, Vero. Y para los usuarios. Sí, claro, o sea, a los usuarios. Sí, yo invito a toda nuestra audiencia a seguirnos. ¿Dónde te podemos encontrar, Yuri? En Twitter, estoy en Twitter como Yuri Mascot, @Yuri_Mascot. Ahí estoy, Vero. Perfecto. Mi cuenta también en X antes Twitter es @Verónica Ortizo y ahí esperamos justo sus comentarios, sugerencias y preguntas. Y también los invito desde luego a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y estar muy pendientes todos los miércoles para escucharnos a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Gracias, Yuri, de nuevo y hasta la próxima.